Martín Lutero fue un destacado teólogo, reformador religioso y figura clave en la historia de la Reforma protestante. Nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, Alemania, y falleció el 18 de febrero de 1546 en la misma ciudad. A lo largo de su vida, Lutero desafió las enseñanzas y prácticas de la Iglesia Católica Romana, lo que llevó a un cisma dentro del cristianismo y sentó las bases para la formación de nuevas denominaciones religiosas. La historia de Martín Lutero está estrechamente relacionada con el contexto social y religioso de su época. Durante el siglo XVI, la Iglesia Católica Romana ejercía una gran influencia en Europa y había acumulado una vasta cantidad de poder y riqueza. Sin embargo, también había surgido una creciente insatisfacción con las prácticas y doctrinas de la Iglesia, lo que llevó a un clima propicio para el surgimiento de reformadores religiosos. Lutero se educó en las escuelas locales y, a los 17 años, ingresó en la Universidad de Erfurt para estudiar leyes. Sin embargo, su vida dio un giro radical cuando, en 1505, fue sorprendido por una tormenta y prometió a Dios que se convertiría en monje si se salvaba. Cumplió su promesa y se unió a la Orden de los Agustinos, abandonando sus estudios de leyes. Como monje, Lutero se dedicó al estudio de la Biblia y la teología. En 1510, Lutero fue enviado a Roma en una misión religiosa y quedó profundamente impactado por la corrupción y el materialismo que presenció en la Ciudad Santa. Este viaje aumentó su descontento con la Iglesia Católica y sembró las semillas de su posterior desafío a las enseñanzas y prácticas de la Iglesia. El momento crucial en la vida de Lutero llegó en 1517 cuando, como profesor de teología en la Universidad de Wittenberg, publicó sus 95 tesis. Estas tesis eran una lista de puntos de debate sobre la venta de indulgencias, una práctica común en la Iglesia Católica que permitía a las personas comprar el perdón de sus pecados o el de sus seres queridos fallecidos. Lutero cuestionó la legitimidad de esta práctica y argumentó que la salvación solo podía obtenerse a través de la fe en Dios y su gracia, no mediante el pago de dinero. Las 95 tesis de Lutero fueron escritas en latín, pero se difundieron rápidamente gracias a la reciente invención de la imprenta y fueron traducidas a diferentes idiomas. Esto permitió que sus ideas llegaran a un público más amplio y provocó un intenso debate en toda Europa. Las tesis de Lutero no solo cuestionaban las indulgencias, sino que también criticaban la autoridad papal y otras prácticas y doctrinas de la Iglesia. La respuesta de la Iglesia Católica a las críticas de Lutero fue inicialmente moderada, pero a medida que sus ideas ganaban popularidad, la jerarquía eclesiástica comenzó a tomar medidas en su contra. En 1520, el Papa León X emitió la bula papal Exsurge Domine, en la que condenaba las enseñanzas de Lutero y le exigía que se retractara de sus ideas heréticas. Sin embargo, Lutero se negó a retractarse y, en cambio, respondió con vehemencia en sus escritos, defendiendo sus puntos de vista y atacando aún más la corrupción y la autoridad papal. En 1521, Lutero fue convocado a comparecer ante la Dieta de Worms, una asamblea imperial donde se le pidió que se retractara de sus enseñanzas. Ante la asamblea, Lutero se mantuvo firme en sus convicciones y declaró: «No puedo ni quiero retractarme de nada, porque no es seguro ni correcto ir en contra de la conciencia». Esta postura le valió el estatus de proscrito y se emitió una orden para su arresto. Sin embargo, Lutero fue protegido por el príncipe Federico el Sabio de Sajonia, quien lo escondió en el castillo de Wurtberg. Durante su tiempo en el castillo, Lutero se dedicó a la traducción de la Biblia al alemán, lo que permitió que las escrituras fueran accesibles para el pueblo común y contribuyó a la difusión de la Reforma protestante. La influencia de Lutero se extendió rápidamente y sus seguidores, conocidos como luteranos, se multiplicaron en toda Europa. Su mensaje resonó especialmente entre aquellos que estaban descontentos con la corrupción y la opresión de la Iglesia Católica. Lutero defendía la idea de la sola fide, solo por la fe, y la sola escritura, solo por las escrituras, argumentando que la salvación se obtiene solo a través de la fe en Dios y que la Biblia es la única autoridad religiosa. Además de sus enseñanzas teológicas, Lutero tuvo un impacto significativo en otros aspectos de la sociedad. Promovió la educación para todos y abogó por la alfabetización en alemán, lo que permitió que un mayor número de personas pudiera leer y comprender las escrituras. También escribió sobre asuntos políticos y sociales, defendiendo la idea de que los gobernantes debían ser responsables ante el pueblo y que los cristianos tenían el deber de luchar contra la injusticia y la opresión. La influencia de Lutero no se limitó a Alemania. Sus ideas se extendieron por toda Europa,
especialmente en países como Suiza, Escandinavia, Inglaterra y Escocia, donde se formaron diferentes ramas del protestantismo. Estas ramas incluyen el calvinismo, fundado por Juan Calvino, y el anglicanismo, impulsado por el rey Enrique VIII en Inglaterra. La Reforma protestante tuvo un impacto duradero en la historia y la cultura occidentales. No solo dio lugar a la formación de nuevas denominaciones religiosas, sino que también contribuyó al desarrollo de ideas como la libertad religiosa, la separación de la Iglesia y el Estado, y la importancia de la interpretación personal de las Escrituras.